Hola a todos, bienvenidos a esta primera edición de ambos Sessions, soportado por la Asociación Mexicana de Venta Online y patrocinado en esta primera temporada por WorldPay, en donde estaremos hablando acerca de los pagos, una vertical en México que definitivamente es un catalizador y es un diferenciador en tema de conversión online. Y yo soy Cristian Serrano, Chief Digital and Experience Officer en Advantage Digital y quien tendré la fortuna y la oportunidad de ser el host a lo largo de toda esta temporada. Y quiero darle la bienvenida. En este primer capítulo nos acompañan por acá Santiago Fernández, director comercial de la TAM en WorldPay. Santi, muchas gracias por acompañarnos. Está también por acá José Jaime Gutiérrez, Head de la relación con instituciones financieras en Clip. Bienvenido, José Jaime. Gracias. Y está también con nosotros Edgar Flores, Head de e-commerce en Alo Yoga. Edgar, bienvenido. Hola, Cris. Muchas gracias por estar acá. Hola, Cris. Y bueno, pues para empezar a entrar en materia, la realidad es que hoy entendemos que el comercio electrónico tiene un boom, tiene un crecimiento impresionante. Latinoamérica y particularmente México me parece que está liderando el crecimiento. Hoy, según el último estudio de comercio electrónico de la Asociación Mexicana de Venta Online, habla de un crecimiento de 20% 2024 contra 2023 y hablamos de un valor de mercado de cerca de 790,000 millones de pesos. O sea, es una locura lo que ya hoy representa. En su experiencia, a lo largo de la historia, ¿cómo ven la evolución que ha tenido el comercio electrónico en México en general? Me parece que... Yo te puedo platicar desde la experiencia de Clip que nosotros hemos hecho un trabajo importante en lograr que sobre todo comercios pequeños empiezan a meterse al mundo digital. El cambio ha sido muy importante porque la realidad es que las empresas antes pensaban que necesitabas un capital bastante fuerte, que necesitabas mucho conocimiento, un equipo de TI, o sea, un tema acá volumétrico de infraestructura para poder lograr empezar a vender de manera digital. Llegó COVID, esto aceleró mucho para bien el mercado en México porque se dieron cuenta muchas empresas que pues era vender online o no vender. Entonces empezó a acelerar mucho el tema y también el tema de cómo se ha visto desarrollando el ecosistema general, que se dan cuenta las empresas que empezar a vender de manera online no es tan complicado como ellos piensan. O sea, ya existen muchas herramientas que te pueden ayudar a generar tu portal. El tema de los pagos cada vez es más sencillo. El tema de llegar o hacer que tu producto llegue a empresas o a consumidores donde tú jamás en la vida te pudiste haber imaginado. O sea, creo que ha sido un cambio muy acelerado en los últimos 3 años. Cada vez más micro y pequeñas empresas se están metiendo al mundo de venta digital. Entonces, desde Clip te doy la perspectiva de que realmente pues, ha sido un avance bastante bueno. O sea, hoy estamos viendo aproximadamente 1 de cada 3 comercios ya se está metiendo sin tanto tabú o sin tanto miedo a empezar a vender online, cosa que es algo bastante bueno. Y pues ayuda a que los productos lleguen, a que crezcan las ventas, a que abras otros canales de ingresos de las empresas. Y acá de mi lugar de WorldPay, ¿no? Y sumando un poco lo que decía José, nosotros operamos procesamiento de pago en más de 145 países. Wow. Entonces tenemos una visión muy global de lo que está pasando en el mundo, en términos de comercio electrónico, en términos de pagos digitales, ¿no? Y la verdad es que vemos a la región, y particularmente México, como una de las regiones que más crece, si no la que más crece, por lo menos del lado de WorldPay, ¿no? Y también a nivel mercado. Entonces creo que un poco sumado a lo que dice José, ese crecimiento genera mucho atractivo para las empresas globales también que quieran venir a competir, a participar en el mercado, y eso está generando, un poco también siguiendo lo que decía José, mucho dinamismo. Totalmente. Creo que es un mercado muy dinámico en donde particularmente te diría en lo que es pagos digitales, hace algunos años el mercado general miraba a regiones como Europa, como Estados Unidos en términos de innovación y profundidad del mercado, y está empezando a pasar una dinámica de que ahora el mundo mira un poco más a la región, a Latinoamérica, a Brasil, a México, digo, mercados referentes en términos de comercio electrónico y pago, porque realmente es impresionante el crecimiento que está teniendo la industria y el dinamismo que tiene, ¿no? Y hablas de que el crecimiento está impactando a proveedores de soluciones y servicios, pero también a marcas, ¿no? O sea, recientemente también llegó Alo Yoga a México. Edgar, desde el lado de la marca, ¿cómo ves el crecimiento? Empezamos ventas en México en e-commerce en 2023. Digamos que ya estábamos adelantados o adelante del periodo del boom que fue la pandemia. Pero bueno, como dice José, o sea, el tema de cómo se rompieron paradigmas a partir de la pandemia,
de dejar de tenerle miedo a entrarle a las plataformas, a los métodos de pago, etcétera, fue bastante importante. Y sí vemos cómo se disparó en junio 2020 más o menos, vuelve a bajar, vuelve a subir, se estabiliza. Y hoy la verdad es que e-commerce ha ido subiendo, lo acabas de mencionar al principio, los dobles dígitos que se van viendo, el crecimiento año con año en la industria en general, pues son bastante evidentes. Y creo que algo que coincido con ustedes es el tema de la importancia o el boom que generó el tema de COVID, ¿no? A ver, o sea, fueron hace ya 5 años, ¿no? 2020, ya estamos 2025, o sea, ya fue mucho, pero parece que fue ayer. Y la realidad es que también suelo bromear, pero hay que decirlo también con pinzas, ¿no? Fue una época complicada para todos, muchos perdimos amigos, perdimos familiares, pero al final del día, yo digo, el COVID fue la campaña de adquisición de clientes digitales más exitosa de la historia. Totalmente. Y lo decía José ahorita, ¿no? O sea, o comprabas online o no comprabas. O sea, de la noche a la mañana el mundo físico cerró. Y eso creo que genera también un tema con esta adquisición de los clientes. Empieza a suceder la exigencia del consumidor, ¿no? O sea, empiezo a comprar en digital, empiezo a probar 1, 2, 3, 4, 5 comercios, empiezo a ver las diferencias y entonces empieza a cobrar mucha relevancia el tema de la experiencia de compra, ¿no? Entonces, hablando de experiencia de compra y pensando un poco desde la marca, ¿no? Hoy parte de la experiencia de compra es que puedas pagar fácil, seguro, rápido, porque ya invertiste en marketing, ya le dedicaste como cliente a navegar el sitio, a escoger mi carrito y luego llego y no puedo hacer checkout, es un dolor de cabeza, ¿no? Desde la parte de la marca, cómo cuidar y cómo optimizar y cómo hacer que la parte del pago sea sencilla, pero a la vez segura para ti como comercio y para el cliente también. Se vuelve todo un problema el que los clientes confíen en las marcas nuevas. Vamos a decir Alo en México. Alo ya se vendía desde Estados Unidos, pero llegamos en 2023 como Alo México y el que la gente volviera a confiar en que estaba todo seguro, pues fue un proceso, lo dices muy bien. Primero fue que la gente confiara, educar a la gente que estaba comprando en una tienda completamente real, original, como dicen muchas personas. Pero acá, regresando a tu pregunta, Chris, uno de los grandes problemas que vemos a la hora de las compras en línea es que la gente confíe en qué es lo que está comprando y dónde está comprando. Y sobre todo el tema de no me van a clonear la tarjeta, no me van a bloquear. Eso es bien complicado decirle a la gente, de verdad no te preocupes, nosotros no vamos a hacer un mal uso de tu tarjeta cuando la ingreses en nuestro portal. Y al mismo tiempo, al estar dando estos mensajes, pues bueno, tenemos que estar monitoreando que las transacciones sean reales, que vengan también, así como nosotros cuidamos al cliente, pues bueno, también cuidar lo que algunos clientes maliciosos llegan a querer hacer. Digo, tenemos casos hoy solamente, por ejemplo, gente que intenta hacer transacciones con una tarjeta, vamos a hablar en el mejor de los sentidos, una tarjeta vencida o una tarjeta sin fondos, esos son los menos, pero pasan los casos muy malos donde pues hay una gana de hacer algo malo, ¿no? Claro. Entonces, el estar monitoreando ambos casos es complejo, no es cosa de, ya lo hice hace 15 días, en realidad es algo que tienes que darle seguimiento todos los días y prácticamente a toda hora. En Alo tenemos un equipo de gente que está revisando transacciones básicamente cada hora, revisamos qué tan bien van o qué tan mal están las transacciones. Y ahí un poco para sumar, digo, nosotros como WorldPay en algún punto somos partners y buscamos lo que el comercio al final quiere, que es básicamente maximizar la conversión, que era un poco lo que vos decías. O sea, queremos que de las 100 personas que llegan al momento de intención de compra y hasta el final del carrito, la gran mayoría conviertan, ¿no? Entonces creo que ahí el desafío, con un poco lo que mencionaban de la seguridad, es cómo generamos un aumento y una aceleración de la fluidez del proceso de compra sin generar mucha fricción, pero a la vez que sea un proceso seguro, ¿no? Y por ambas partes, además. Y es como un poco un trade-off, ¿no? Al fin y al cabo, la seguridad. Digo, ¿cómo hago para reducir ese fraude, ese contracargo, pero maximizando la fluidez? Entonces, creo que ahora hay muchas soluciones que van un poco empujando ese proceso, soluciones que tienen que ser pensadas desde un aspecto amplio, ¿no? De esto que decíamos de la fluidez. Por ejemplo, 3DS, que es un protocolo de seguridad en donde busco validar que la persona que está haciendo la compra al momento es realmente quien dice ser.
Pero esto tiene que ser, como decía, una estrategia amplia, ¿no? Digo, no se lo puedo hacer a todo el carrito, por ejemplo, porque genero fricción. Entonces lo que busco es por ahí hacer, y lo trabajamos mucho con clientes, lógicas, ¿no? Lógicas atrás de ese proceso. Si decíamos, si yo ya sé que es un cliente recurrente y me compra todas las semanas desde la misma computadora, desde el mismo IP, con la misma tarjeta, no le voy a generar más fricción al proceso. Sí. Ahora, si es una persona que tengo dudas porque el IP no coincide, que la tarjeta no coincide con el registro que tengo de cuenta, por ahí es un proceso donde le meto un poco más de fricción y busco aumentar la seguridad, ¿no? Entonces creo que el desafío de vuelta para terminar sería cómo mejoramos la fluidez sin incrementar mucha fricción, pero también controlando la seguridad, ¿no?, del sitio. Sí, de acuerdo. Y hablaba un poco, decía Edgar, ¿no? De repente esas ganas de hacer el mal. Y creo que más que hacer el mal, es que creo que en Latinoamérica, si algo nos caracteriza, es ser muy creativos. El tema es que de repente la creatividad está mal enfocada, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, José, desde un punto de vista de la parte de payments, ¿no? ¿Cómo generar esta confianza? Porque lo decía también Edgar, ¿no? Me van a clonar mi tarjeta. Hoy es más fácil, la verdad, que te clonen la tarjeta en una gasolinera que online. O sea, pero es un mito que desde hace 10, 15 años no se ha podido romper en la parte digital. Entonces, ¿cómo desde la parte no del comercio, sino desde la parte, digamos, de los pagos, cómo hacer o qué se hace o cómo trabajan para optimizar esa experiencia, para que sea segura, para que sea fluida, como decía Santi? Hay muchas maneras de ver las cosas. Creo que el mismo crecimiento tan rápido del ecosistema, de lo que se ha venido pasando en los últimos años, ha hecho que exista un gap importante en la educación de los comercios. Porque, ¿qué pasa? Tú empiezas a vender online, empiezan a crecer tus ventas, pero llega un punto en el que la venta no necesariamente está tan bien que crezca tan rápido, porque puedes tener estas ventas maliciosas o estas ventas fraudulentas que el comercio, por la poca experiencia o por la falta de conocimiento, pues no tiene idea qué pasa y al final el comercio termina perdiendo. Entonces, a ver, ya hay muchas herramientas de seguridad tanto para el tarjetaviente como para el comercio. Y una realidad también es que cada vez más las personas pueden tener una tarjeta. Y me refiero no solo a una tarjeta de crédito. Un problema que tenía México hace 5 o 6 años es que la gente no tenía acceso a tener una cuenta. O sea, tener una cuenta, ir al banco a sacar una cuenta era prácticamente un dolor de cabeza, una pesadilla para las personas, y no te platico para las empresas, porque normalmente te pedían incluso documentos que ni siquiera podía tener el negocio porque iba empezando el negocio. Entonces, cada vez es más fácil para la gente el tener un acceso a una herramienta que te permita comprar online. Pero mismo pasa con los comercios. Los comercios cada vez es más fácil, como lo mencioné al principio, empezar a vender de manera digital. Pero también hay que tener mucha educación hacia el comercio. Nosotros es algo que hacemos mucho. Por ejemplo, en Clip preparamos al comercio y sobre todo, bueno, acá estamos hablando de empresas muy grandes, ¿no? O sea, un Halo. Pero ¿qué pasa con los comercios medios? O sea, ¿qué pasa con estos comercios que no tienen esta capacidad de tener una persona checando las transacciones 24 horas? Cosa que pues, está increíble, ¿no? Pero los comercios, digamos, medios, pues no se pueden dar ese lujo. ¿Qué tenemos que hacer? Educarlos, explicarles cómo funciona. ¿Cómo te proteges tú de una venta de estas creativas? Vamos a ponerles, a bautizarlas como creativas. ¿Qué tienes que tener? ¿Qué documentación tienes que pedir? ¿Cómo te aseguras de mandar evidencia que el paquete realmente fue enviado? Para que no te traten de hacer ningún tipo de reclamación de la transacción. O sea, hay muchas cosas y cada vez más, como mencionó Santi, tenemos tecnología como un 3DS. Ya existen muchas cosas como un OTP, que es cuando te mandan el mensajito de ¿realmente eres tú el que está comprando o no? Y también un poco de educación hacia el tarjetaviente. No hay que poner los documentos de tu tarjeta en cualquier lugar. O sea, hay que checar que el sitio realmente tenga... Pues ya es muy fácil en darte cuenta, el candadito. Puedes checar en mismo Google o otras plataformas si el comercio en el que estás comprando es seguro. O sea, cada vez es más sencillo y la experiencia del cliente también cada vez es más fácil. Porque existen más digamos, el ecosistema se va alimentando de todo lo que contribuyen todos, tanto los emisores de las tarjetas, el mismo comportamiento del tarjetaviente, o los mismos comercios, o incluso nosotros que tenemos una serie de muchos comercios al mismo tiempo, donde vamos haciendo toda esta instrucción o esta guía hacia los comercios para hacerlo de la mejor manera y de la manera más estructurada. De acuerdo completamente. Y mencionabas ahorita el tema de las OTPs, ¿no? Por ejemplo. Y existe como que esta batalla
entre el tema de hazlo muy seguro, pero hazlo sin fricción, como decía ahorita Sandy, ¿no? Entonces, estamos hablando de las OTPs, estamos hablando también, creo, que hoy nos enfrentamos al consumidor más experimentado de la historia, más exigente, y si lo podemos decir así, es el comprador más profesional que ha existido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, entendiendo que para este consumidor es muy importante la experiencia y que a lo mejor puede haber el que se queje porque es con OTP, el que prefiera que sea con biométrico, pero el que esté en contra del biométrico. O sea, hoy hay tanto, el abanico se abre tanto en el diferente consumidor que la experiencia cobra un rol muy importante, ¿no? Y parte de la experiencia es la seguridad, ¿no? Entonces, hablábamos ahorita de lo seguro que pueden ser los pagos con este tipo de métodos, pero al meter un tema de experiencia de usuario, de meter seguridad, de empezar a juntar como todos los elementos para poder hacer una transacción segura y sencilla, digo, hace poquito WorldPay liberó el estudio de Payment Performance, ¿no? O sea, hablaba de cerca de 25,000 consumidores encuestados y donde hablaban, el 68% de los consumidores decían que la conveniencia del pago, la facilidad del pago es algo esencial para poder comprar. Entonces, entendiendo y pensándolo ya a lo mejor como un tema de estrategia, ¿cómo hacer que todo embone? Porque sí me puedo enfocar solo en ser seguro o me puedo enfocar solo en ser simples. Totalmente. Pero es muy complicado poder cubrir todas estas aristas, ¿no? Yo creo que no hay receta ni fórmula secreta y depende mucho de la industria del comercio, del apetito de riesgo del comercio. Lo que sí es un hecho es que la experiencia debe ser lo más simplificada posible. O sea, tú tienes que poder comprar de la manera más fácil posible, tienes que poder pagar de la manera más fácil posible y tienes que poder reclamar de la manera más fácil posible. O sea, es todo el ecosistema, o sea, es todo digamos, la cadenita. Si uno de esos se rompe, la experiencia como consumidor se rompe. Entonces, es un balance. Y le pasa mucho a los comercios que apenas se están metiendo en esto. Oye, me estoy dando cuenta que estoy vendiendo muchísimo. Claro, ¿a qué costo? O sea, tienes que decidir y también entender que existen ciertas industrias que tienen más riesgo que otras. O sea, estamos hablando de por ejemplo, ropa. Pero ¿qué pasa si te metes a tecnología? ¿Dónde es donde la gente es más creativa para hacer estas transacciones creativas que apodamos? En tecnología. ¿Por qué? Porque es lo que más fácil se puede vender afuera. O sea, te empiezas a meter tienes que conocer un poco tu negocio, tienes que entender qué tanta apertura tienes tú al riesgo. Y saber que también meterte a esto, tienes que ir poco a poco conociendo a tus clientes. Y te sumo algo ahí, José, lo que decías, hablabas de esto de disponibilidad, ¿no? Disponibilidad de métodos de pago, de preferencia del usuario. Recién también Chris mencionaba esto de tenemos que disponibilizar al usuario su método de pago preferido, por ejemplo. Nosotros, en el estudio que decíamos, que mencionaba Chris, nosotros vemos que 1 de cada 3 usuarios se iría del carrito de compra si no encuentra su método de pago preferido. Y un poco me resonaba esto de simplicidad, ¿no? Y lo hablábamos también a veces del usuario, pero también del lado del comercio. Y la semana pasada hablaba con uno de los, te diría, retailers más grandes de comercio electrónico de México y hablábamos sobre esto de que todavía hay muchos clientes o usuarios que, por ejemplo, quieren pagar en efectivo, mismo en comercio electrónico, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos el afterpay, el pago luego de terminar el carrito en una tienda de conveniencia, por ejemplo, ¿no? Y ahora, también pensar en el usuario y maximizar la conversión de ventas es que por más que la tendencia sea la digitalización y el pago digital, es tener en cuenta la inclusión de estos usuarios que por ahí quieren al final del momento ir y pagar una tienda de conveniencia y los tenemos que considerar. No sé cómo lo ves desde el lado de Alo Yoga esto, si lo están pensando. Lo primero que tuvimos que hacer fue encontrar cuál era nuestro usuario real y qué es lo que estaban buscando. Mira, voy a decirte, hace poco apenas agregamos un BNPL para método de pago. O sea, no lo teníamos contemplado. Pero las encuestas que hacíamos, cuando le preguntábamos a los clientes si la querían, nos dijeron, pues sí lo queremos, ok, pues perfecto, vamos a ponerlo. Y curiosamente lo pusimos y Estados Unidos también lo puso. Entonces, funcionó bastante bien. Es escuchar mucho al usuario, es buscar el método más sencillo, el que menos fricción genere, es tener incluir a todos y es también tener un método de pago seguro para el comercio. Porque, pues bien que mal, los wallets, por ejemplo, son un poco más seguros que pagar con una tarjeta abierta, vamos a decirlo así. Pagar con un BNPL también es un poco más seguro.
Entonces, digo, ahí es completando la pregunta de Chris. O sea, tratamos de hacerlo lo más sencillo, sí, pero también no podemos poner tantos métodos de pago. Poner uno nosotros en Alo, uno de pago para pagar después en efectivo en algún comercio, mete algunas implicaciones dentro del proceso de inventarios, todo esto, que la verdad es que creemos que no van a sumar a la y ahí es conversión. un poco lo que hablamos también, creo, de la segmentación del comercio, Sí, ¿no? Capaz que algo no tiene por ahí una gama, Y eso no es el caso para no es algo que nos hayan pedido todavía. Claro. Entonces, si nos lo piden, por supuesto que lo vamos a poner. La demanda del consumidor. Exactamente. Es que la demanda del consumidor al final drivea las decisiones del negocio. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que hay un punto básico que aprendimos, creo que todos cuando entramos a e-commerce. El cliente está al centro y lo que te vaya pidiendo es a donde vas. Claro, y él te va guiando hacia donde tienes que ir. Y para sumar algo que mencionaba, digo, hablaste de BNPL, Buy Now Pay Later, hablaste de eso, de como una de las tendencias, hablaste de digital wallets o de billeteras digitales. Nosotros de WorldPay todos los años hacemos un reporte que se llama Global Payments Report, que es en más de 40 mercados, y eso es lo que vemos como tendencia global, ¿no? Como que sigue continuando el crecimiento de las billeteras digitales en el comercio electrónico. A nivel global es uno de cada dos pagos se hacen con billeteras digitales. México y la región vienen un poco más atrás, todavía lidera tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pero vemos un crecimiento en billeteras digitales. Importante. Y también Buy Now Pay Later, que es sin duda una de los últimos años, fue como una de las tendencias a nivel global, también vemos que empieza a moverse un poco, entonces me parece que hace sentido con esto de la demanda del consumidor, ¿no? Y yo creo que hablas de, consumidor al centro, hablamos de seguir al consumidor. Y decía ahorita José, no existe una receta secreta. Coincido completamente contigo, pero lo que creo que sí existe es un primer ingrediente y es escucha al cliente, porque si no, no te va a permitir segmentar. Totalmente. Decía Santi, oye, pues claramente no hace sentido a lo mejor con un Alo Yoga por el average order value, ¿no? O sea, pero te puede cambiar completamente la estrategia de pagos, el entender que tienes un punto de precio más alto o más barato o sumamente alto, ¿no? O sea, marcas de lujo juegan completamente aparte en lo que es la parte de pagos. Y ahorita que hablé de estrategia, creo que eso es importantísimo. Desde mi experiencia y mi opinión personal es, muchas de las empresas, creo que uno de los errores que cometemos cuando estamos en la silla corporativa es, pongo mi método de pago para que se transaccione. Creo que así como existe una estrategia comercial, una estrategia de marketing, debería de existir una estrategia de payments. Total. O sea, hoy me parece que muchas empresas solo ponen ahí para que transaccione. Y no hay una estrategia detrás, no hay un pensando de este average order value lo mando por este método, a este le muestro esto, desaparezco opciones de pago dependiendo de el valor, el cliente, si es recurrente, si es no, todo este tipo de cosas, ¿no? Desde ese punto de vista de entender una estrategia de pagos, no sé si han tenido experiencia, por ejemplo, desde la parte de WorldPay, que es, digamos, que el servicio, ¿no? Clientes que realmente ya tengan este approach, que tengan esa madurez como negocio y digan, vamos a trabajar una estrategia. Sí, yo te diría que sí, pero un poco también lo que decía José, hay algo de segmentación, no solo del lado usuario, sino también del lado comercio. Hay comercios mucho más avanzados en todo lo que es comercio electrónico, jugadores globales que están operando por ahí en México, que tienen equipos dedicados de payments, en donde un poco la tendencia del lado de pagos digitales y de comercio electrónico es que los pagos dejen de ser un cost center y empezar a pensarlo como un profit center. Pero bueno, son equipos sofisticados, grandes de personas que manejan por ahí esta estrategia más amplia que decías vos de personalización del proceso y optimización. Ahora creo que, y José acá no me deja mentir, probablemente en algunos segmentos más chicos no haya tanta profundidad. No hay y también existe mucho desconocimiento sobre el tema. O sea, muchos comercios dicen, ok, tengo que tener una manera de poder procesar los pagos, sobre todo si estoy metiéndome apenas a este mundo, pero realmente lo ven como, tengo que tener algo, más no piensan qué es lo que yo tengo que tener en mi negocio. Y algo muy importante es, el ecosistema en general hacía muy poca consultoría para este tipo de negocios. Métete a la plataforma que tú quieras digital de donde estos comercios pueden subir su tienda digital y demás. Nadie te orienta en pagos. Te orientan cómo vender, te orientan cómo subir la foto, te orientan cómo subir tu SKU, te orientan cómo subir que la modelo se ve acá, pero tú no acá. O sea, te orientan a eso, pero nadie te dice de pagos. Nadie te dice cómo tienes que cobrar. Nadie te dice
qué opciones de pago existen en el mercado. Nadie te dice, yo he platicado con mucha gente y me dice, oye, ¿qué es Buy Now, Pay Later? No tengo ni idea qué es eso. Sí, o sea, no tengo idea cómo se hace meses sin intereses. ¿Qué pasa si yo vendo a 12 meses sin intereses? Bueno, pues llegas a un mercado donde a lo mejor no tenías ni idea que podías llegar. ¿Qué pasa con el mercado, o sea, con el e-commerce? Hemos tenido nosotros muchos clientes que venden y tienen muy definido su buyer persona, muy definido su tipo de clientela, como lo quieras llamar. Pero cuando se meten en la parte digital, llegan a un mundo completamente distinto, que no tenían ni idea que la gente iba a llegar a eso. Entonces, creo que una labor importante de las empresas de pagos en México, y que lo hace muy bien Clip, es ¿cómo te ayudo a que tú entiendas lo importante que es esto? Yo te tengo que orientar, te tengo que educar, y tiene que existir la apertura en que falta mucha información en este tema. ¿Y te parece, José, también igual que hay como un proceso de maduración? Claro, ¿no? Totalmente. Totalmente. Mencionabas recién esto de me pongo a vender, arranco a vender en comercio electrónico. Mencionaron los dos la pandemia como un punto clave de ese salto de lo físico a lo digital. Y muchos los empezaron a medir, o un director de e-commerce por ahí, de bueno, necesito poner el sitio live. Entonces, bueno, me enfoco en prenderlo. Total. Y empezar a cobrar y empezar a vender. Y de repente la discusión empieza a estar, que está buenísimo, mucho más, como decía José, con los Clip, con los WordPay, con otros jugadores del mercado, decir, bueno, empecemos a pensar, ahora que el negocio empieza a moverse, a tener otra escala, cómo maduramos esto, cómo optimizamos, cómo mejoramos los indicadores, ¿no? Entonces, la conversación empieza a migrar un poco de salir a vender y, si no, cómo optimizamos el proceso. Ahí, Chris, perdón. José mencionaba algo acerca de la madurez o dónde encuentras información para muchas cosas. Hoy yo estoy en Alo, pero antes empecé en otras empresas. Y realmente cuando empieza todo este onboarding al mundo del e-commerce, sí es cierto, te dicen, súbele acá, cámbiale acá el color, descripciones, etcétera. Pero nadie te dice, oye, hay un método de pago que te está generando transacciones falsas, te está generando... Sí. O sea, esa parte financiera nunca te dicen, voy a llamarle financiera porque en realidad te enfrentas a esto cuando vas con el equipo financiero y te dicen, oye, estas transacciones no cayeron, ¿no? No hay una capacitación y algo que hoy se agradece también y tu comentario hace rato me gustó mucho hay un público muy, muy informado, pero afortunadamente también muchas plataformas ya entendieron como Clip que también es necesario educar no solamente al consumidor, sino también a la persona que está contratando el servicio. Totalmente. Como una pasarela de pago. Y ese tema de capacitación se ha vuelto muy importante, la pasarela que seas. Y yo quiero retomar ese tema de capacitación y de educación, ¿no? Hablabas, José, de cómo educas a las empresas, ¿no? Uh-huh. Y yo lo quiero tomar desde el operador dentro de la empresa. O sea, porque, a ver, los que hemos tenido la oportunidad de operar negocios, creo que tienes dos grandes retos, ¿no? Uno es vender al consumidor y hacer que esto funcione. Y otra cosa es educar a toda la empresa dentro de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, me gustó mucho cómo lo dijiste, José. Y desde el lado tuyo, Edgar, en la marca, como operador, esa educación hacia arriba, ¿no? O sea, hacia las áreas crossfuncionales, hacia el CEO, hacia el CFO, ¿qué tan compleja es para que puedan entender cómo funciona esto? O sea, porque muchas veces viene el sesgo de, no, pero es que en las tiendas es bien fácil. Pues sí, porque en las tiendas tienes a la persona ahí con la tarjeta en la mano, ¿no? Y aún así pasa, ¿no? Aún así te meten contracargos, te meten goles. Pero, ¿cómo educar en esos procesos internamente de las organizaciones, Edgar? Es un día a día porque, mira, cuando vienen... Un problema fuerte es cuando vienen las conciliaciones, ¿no? Uh-huh. Mes a mes, el bendito fin de mes de e-commerce, cuando vienen las conciliaciones es decirle al equipo financiero, están todas las transacciones, están todas depositadas, está todo el inventario movido, ¿cómo macha todo, ¿no? Entonces, afortunadamente yo creo que en e-commerce y específicamente en Alo te puedo decir que la parte numérica va haciendo que vayamos educando a la gente. Y voy a llamar educando, es más bien orientando. Yo le llamaría en nuestro caso orientando. Entonces, el tema numérico, el entender que una conciliación no es nada más si me depositaron, sino es todo lo que viene atrás de ese dato. Y cuando le enseñas al CFO, al CEO, ¿sabes qué? Pues aquí están los números, todo coincide, hay mermas, hay bajas, sí me queda claro, pero es parte de la operación. Entonces ya te van entendiendo y te van creyendo.
Y el tema es cuando decides probar nuevos métodos de pago o algo por el estilo, ahí es donde viene un problema. Pero, pues bueno, insisto, acá en Alo la gran ventaja es que tenemos también las encuestas que nos van ayudando para decir, tenemos que hacer esto o nos tenemos que ir por este lado. Y ahorita quiero retomar ese tema de dentro de las organizaciones, pero quiero hacer un paréntesis y quiero retomar también algo que dijo Santi que me llamó mucho la atención y quiero ver qué opinan. Santi habló de los comercios globales, ¿no? Que tienen otro tipo de estructuras y cómo estas empresas empiezan a ver diferente el tema de las estrategias. Es una realidad que estos comercios globales, estos gigantes multinacionales, ya tienen una estrategia de pagos, pero luego llegan a México y se les rompe la estrategia porque México es completamente diferente en muchas cosas. O sea, yo me acuerdo hace algunos años, intentando poner el pago en tienda de conveniencia, nos decía el headquarter global en Estados Unidos, nos decía, ¿cómo? ¿Quieres que transaccione en línea en su computadora y después se salga de su casa a pagar en dinero? Sí. Entonces también de repente esa tropicalización es muy complicada con las transnacionales. Y algo también, estos efectos súper curiosos y particulares de Mexican Curious, ¿no? José, y que lo han hecho muy bien ustedes, por ejemplo, que te estás comprando tus tamales o tus tacos de canasta y ya puedes pagar con tu teléfono en la terminal de Clip, ¿no? O sea, está impresionante esto. ¿Cómo hacer que estas, por ejemplo, estas transnacionales, estas globales, la tropicalización no sea complicada? O sea, ¿cómo trabajar ustedes desde esta parte para explicarle a estas gigantes globales que tienen una forma que aquí se juega completamente diferente? Mira, yo creo que un poco lo que hacemos desde WordPay es tratar de como la hiperlocalización que le decimos, ¿no? Es como tratar de eso, evangelizar y explicar a los, como decías vos, headquarters globales, un poco lo que sucede acá en la Tierra, ¿no? Estando acá presente. Y la verdad es que después un poco la información y la data ayudan en ese proceso. Vos mencionabas esto de que era difícil explicarle a alguien global cómo funciona el pago en tienda de conveniencia. Ahora, cuando vos ves la información, por ejemplo, en el reporte global de WordPay, ves que en México un 7% más o menos de los consumidores, dependiendo del segmento, pero es un promedio, lo usan como método de pago. Entonces, en algún punto, cuando empiezas a dar los números también, es fácil de explicar. O sea, claro, la información, habla por sí sola. Y siguiendo un poco en esta información, me parece que también los tomadores de decisión de las compañías tienen que empezar a guiarse mucho más a la hora de tomar una decisión, y mismo en México también, con la información, con los datos, ¿no? Que era un poco lo que mencionaba Edgar. Nos movemos como comercio en las decisiones que tomamos por la información que vemos. Y este tipo de reportes donde nos permiten entender un poco hoy por hoy cómo se divide el interés del consumidor es súper importante para eso. De acuerdo, no, de acuerdo completamente. Y ahora sí, cerrando el paréntesis y regresando a lo que hablaba Edgar un poquito de digamos que la relación con las áreas cross-funcionales, la administración, etcétera, creo que muchas veces también el pago se queda sesgado de cara a que sea fácil y seguro para el cliente, ¿no? Pero cuando estás como operador del negocio, las conciliaciones, los cierres de mes, la gestión de los contracargos, etcétera, etcétera, se vuelven un dolor de cabeza, ¿no? Y de repente le estás metiendo, o sea, no le puedes poner tiempo a optimizar, a mejorar la tasa de aprobación porque estás talacheando absolutamente todo lo demás. Entonces, desde el punto de vista estratégico de ustedes como proveedores de servicios y soluciones, el back office, o sea, ¿qué importancia le ponen ustedes a que el back office sea así como queremos hacer de sencillo el pago, que sea sencillo la gestión del back office para que entonces los comercios puedan realmente disfrutar la parte de los pagos, y así como disfrutan a lo mejor marketing, que es muy sexy, muy cool, ¿no? Que ahora empecemos a disfrutar la parte de los pagos y no el back office sea un dolor de cabeza. Yo te platico desde la parte de Clip. Creo que lo más importante y lo que nosotros nos hemos encargado y lo hemos hecho bastante bien es hacer la vida lo más fácil posible del comercio. Porque yo veo al comercio como mi cliente, no al cliente del comercio como mi cliente. Entonces, yo tengo que tener y darle las herramientas al comercio, y tal cual lo hemos venido platicando, ¿no? El tipo conciliación. O sea, estamos hablando que, bueno, acá estamos empresas ya mucho más desarrolladas, con más mano de obra, o sea, más personal que puede hacer las cosas. ¿Qué pasa cuando la persona tiene que ser el vendedor, el de marketing, el que cobra, el que recibe, el que paga, el que hace todo? Que es el caso de muchas empresas en México. Tienes que tener una plataforma donde recibas todo y te concilie todo y te haga todo de la manera más fácil posible. Porque
las empresas no tienen el tiempo, no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento y creo que va migrando a empiezas y después empiezas a ver que el detalle, bueno, pues la opción favorita de mis clientes para pagar es esta. Estoy viendo que estoy vendiendo en estos estados. Empiezas a meterte a entender a tu cliente. Pero al principio no sabes ni cómo se hace. Claro. Dices, ¿cómo se come esto y qué se hace con esto? ¿No? Entonces, tienes que generarles ecosistemas o sistemas para ellos que sean sumamente fáciles de digerir. Que tú saques una conciliación por medio de un reporte. Que solamente veas cuánto vendí, cuánto dejé de ganar por temas de transacciones creativas, sí, como lo mencionamos. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles están canceladas o cuáles están O sea, que empiezas a entender tu negocio desde una perspectiva que antes no conocías. Entonces, el back office tiene que ser sumamente importante y sumamente intuitivo y fácil de usar para ellos. Porque si no les complicas la vida, o sea, muchas empresas no tienen la capacidad de tener un equipo de pagos. O sea, la misma persona de ventas, la misma persona de marketing, el mismo director o dueño de la empresa, tiene que ser la persona de pagos. Entonces, tiene que empezar a entender que el mundo de pagos no es algo que, tengo que pagar para tenerlo y es un mal necesario que necesito. No, es toda una manera de crecer mi negocio. Es toda una manera de empezar a recibir más clientes, empezar a tener plataformas que me simplifiquen la vida. Que no tenga que estar contando el dinero y haciendo cuál es esto y esto y este es este, sino que ahora le pude vender a una persona que a lo mejor ni conocía mi producto. ¿Sí? Sí, para mí la clave ahí es esto que hablábamos recién, optimizar esos tiempos, ¿no? Esos tiempos que hoy por ahí, como mencionaba acá José, la persona está dedicada en dolores de cabeza del día a día, de procesos de conciliación que nos cierra. Digo, nosotros también tenemos una plataforma que se llama Pacient, que justamente provee eso, ¿no? Como poder entrar ahí y tener centralizada toda la que es la cobranza, la conciliación y demás. Y en algún punto lo que buscamos es justamente optimizar ese tiempo que hoy por ahí se gasta en un trabajo operativo del día a día, que también no es solo un tema de tiempo, también hay muchos errores operativos y productivos que se pueden generar por una persona metiendo los dedos ahí en el Excel por ahí. Entonces, me parece que es eso, buscar optimizar esos procesos, automatizar. Ahora hablamos mucho de la automatización de este tipo de procesos para que la persona use ese tiempo para algo más valioso para la compañía, ¿no? Sí, al final del día, tú como operador de la unidad de negocio prefieres dedicarle tiempo, ¿no? A ver cómo optimizas la tasa de conversión, cómo vendes más, etcétera, a estar conciliando un Excel con las ventas, con finanzas, ¿no? Y por eso creemos que a la hora de hablar de un proyecto, de medios de pago, de checkout y demás, el proceso de conciliación y back office tiene que estar incluido. Y muchas veces incluir, bueno, dependiendo del segmento de la compañía, obviamente, pero en los casos de las compañías por ahí un poco más grandes, que son más las que trabajamos nosotros, es también incluir al equipo de operaciones a la discusión y no dejarlo afuera. Porque eso es algo que históricamente sucedió, ¿no? Dejar afuera por ahí un equipo que es vital para el proceso. Entonces, sí, que tiene que participar de esas discusiones. Y a ese punto también hemos dicho, y lo mencionó José, lo dijiste tú, y hemos hablado de estas empresas grandes, ¿no? Pero también una realidad es que muchas veces las empresas grandes te sorprenderías que internamente no tienen la infraestructura que pensarías, muchas ¿no? Veces. Por un lado. Por otro lado, también muchas veces, al ser una empresa tan grande, es un barco mucho más difícil de voltear, ¿no? Entonces también es mucho más complicado poder gestionar eso, y estos chiquitos que de repente dices, pues necesito cambiar esto, me volteo y lo cambio, también resultan ser que tienen estructuras, estrategias, son mucho más ágiles, mucho más dinámicos y te permiten, ¿no? Digo, los que hemos estado manejando este tipo de marcas, pues de repente toca que pues no puedes porque o compliance o porque el proceso o porque global o porque te apruebe región y es un dolor de cabeza, ¿no? Hablando de estas transnacionales, global, región, etcétera, ¿cuáles son las tendencias que a lo mejor alcanzan a ver desde dos perspectivas, ¿no? Uno, una marca transnacional y desde la parte de los pagos y servicios con diferentes merchants alrededor del mundo, de diferentes verticales. A nivel tendencia de pagos del consumidor a nivel global, ¿qué es lo que están viendo, ¿no? Y es una pregunta, quien la quiera tomar primero, pero ¿qué es lo que ven? ¿Hacia dónde va el tema de los pagos a nivel global? No sé. Sí, yo, si quieren, arranco más por la visión un poco más global, que es esto reporte que hacemos en todo el mundo. Nosotros lo que vemos, como si yo tuviese que resumir un par de tendencias, veo
vemos lo que es account to account o transferencia de cuentas, que de hecho, si bien es una tendencia global, la región fue muy fuerte pionera en este caso, con el caso modelo Pix, que el Banco Central de Brasil impulsó este proyecto y la verdad que tuvo un éxito espectacular, y hoy hace que otras regiones del mundo lo estén mirando, lo estén copiando y mirando, y también dentro de la región. Entonces, cuenta a cuenta sin duda es una tendencia a nivel global en términos de pagos. Después lo que hablábamos recién de todo lo que es billeteras digitales, ¿no? Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay y demás. También es una tendencia muy fuerte que ya se posicionó como el primer método de pago a nivel global. También lo mencionaba, no así todavía en México o en la región. Y después creo que sin duda BNPL, Buy Now Pay Later, que lo hablábamos esto. Y por último, diría que ahí empiezan a haber algunos pequeños brotes verdes de todo lo que es el mundo cripto, que es casi un mundo paralelo. Sí. La verdad que todo el mundo siento que hoy empieza a hablar de cripto, todavía no lo vemos en los números, vemos que cuando hacemos análisis globales estamos hablando de 1% en algunas regiones, pero ya se empieza a tener discusiones mucho más firmes en cripto, también por temas de que los reguladores lo empiezan a adoptar en algunos países. Todavía está muy verde. Bastante verde a nivel local. Yo coincido, ¿eh? Yo creo que el tema de Buy Now, Pay Later es sumamente importante. Billeteras o wallets, totalmente. También, o sea, es más una tendencia que un producto, pero toda la parte de diferir tus compras. No necesariamente Buy Now, Pay Later, pero lo que es meses sin intereses, pagos diferidos, todo este tema que te permita a lo mejor hacerte de algún bien o un bien o servicio aún sin sentir que te descapitalizas de una manera más fuerte, también es un tema bastante interesante. Yo diría que eso es... O sea. Yo me mantengo también con lo que dicen de BNPL. Nosotros empezamos con... La participación del BNPL era del 6% más o menos cuando arrancamos, y hoy está cerca del 13%. Entonces ha crecido bastante, es una tendencia, es un hecho, y pues bueno, nada más es cuestión de elegir con la empresa con la que quieres hacerlo. Creo que hay muchas en el mercado, y con la que te sientas más cómodo, regresando un poco a lo que habías dicho, te dé las herramientas para que puedas conciliar, transaccionar, tener reportes, etcétera. Con esa te puedes quedar, y si es una tendencia que a final de cuentas necesitas en tu mercado, lo puedes tener sin problema. Y hablando como de estas tendencias globales, y a lo mejor son cosas de repente un poco más de esfuerzos de marketing, ¿no? Pero pago con biométricos, ¿qué opinan de ese tipo de cosas? Creo que te puedo decir que acá hubo una prueba de este lado, en Alo hubo una prueba, pero no fue exitosa. Genera mucha fricción, genera desconfianza en algunos clientes, aunque estén muy acostumbrados a las compras en línea. Entonces, es una opción, sí, da mucha seguridad, sí, pero creo que genera demasiada fricción, y aquí la plática se trata de cómo hacerlo lo más fácil posible para los clientes. En este momento yo no lo veo como tendencia, y tampoco en este momento lo veo como una opción en México. Yo estoy completamente de acuerdo, y también hay muchos temas de la regulación en pagos per se que en México no fomentan esto. Entonces, yo sí lo veo esto. A ver, y no dudo que en un futuro cercano, y más como se está moviendo el mercado y demás, sea un tema, ¿no? Creo que todos buscamos que la tecnología venga a aportar y ayudar y eficientar, y sobre todo recortar tiempos para todos, ¿no? O sea, que haga los procesos más fáciles del day to day, pero específicamente yo también, el tema de pagos biométricos ahorita no lo veo como un trending thing o como una tendencia que venga a corto plazo. Creo que hay muchas otras cosas que resolver previo a eso. De acuerdo. Oye, y digo nada más, tirando el dato, ¿no? O sea, al final del día hablábamos de los wallets digitales, coincidieron todos que era como el más relevante, y es igual, del payment performance de WorldPay, 83% de los consumidores consideran importante pagar en un clic, ¿no? Entonces, me parece que... Es un poco lo que hablamos del one click, o exactamente. un clic es un poco la máxima de la fluidez del proceso de pago, ¿no? De pedirle un poco de información. Entonces, 100%. Ahora, empezando a hablar de un tema mucho más puntual, que de repente es dolor en los temas de los pagos, ¿no? Puntualmente, gestión de chargebacks, ¿no? ¿Cómo hoy, desde el punto de vista del proveedor de servicio, cómo hoy ayudarle al merchant a cuidar esa parte? Es una realidad, y a ver, hoy todos los bancos prefieren al cliente usuario que al cliente merchant. Totalmente. Es una realidad. Y es curioso, pues dices, pues
sin el merchant, pues el cliente no podría pagar en ningún lado, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar para que esos procesos se vuelvan cada vez más justo, por así llamarlo, ¿no? Porque hoy la tendencia favorece mucho más al usuario consumidor final. Es correcto. Mira, nosotros desde WorldPay algo que vemos que también le diría que es un poco tendencia acá al mercado también mexicano y que lo trajimos de afuera, que lo hacíamos en otras regiones. Tenemos un producto que se llama Signified que actúa básicamente, y es una compañía partner nuestro, que actúa como una prima de seguro, digámosle, en el momento de compra, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí, que igual reconozco que es para empresas por ahí con un equipo más amplio, un tamaño de mercado ya un poco más maduro, lo que se busca es tratar de sacar el riesgo de contracargos del lado del cliente, ¿no? Entonces lo que hace esta plataforma es, con inteligencia artificial, un poco lo que busca es maximizar la aceptación y cobrando por cada transacción aprobada un porcentaje de esa transacción, y lo que se genera después es que cualquier contracargo que venga asociado a esa aprobación que hizo la plataforma corre por cuenta de la plataforma y no queda el costo de punto de vista del usuario. Y la verdad, del usuario hablando de la empresa, ¿no? Y la verdad que vemos que está teniendo mucha profundidad en todo lo que es retailers, principalmente en México. Creo que eso, hablando así de tendencias, me parece que está bueno. A ver, yo empezaría con lo mismo que he dicho, educación. O sea, realmente nos hemos puesto a pensar cuántas empresas saben qué es un contracargo, saben qué es un chargeback. O sea, es que hay que partir desde ahí. O sea, hay que partir que te estás metiendo a un ecosistema o a un mundo que a lo mejor no conoces, y está ok decir no conozco. Hay que tener la suficiente humildad de decir, estoy entrando a un mundo nuevo, no lo conozco, pero quiero aprender. Porque muchas veces nos pasa, y creo que es un tema muy cultural, en el mundo empresarial, que no aceptamos que no sabemos algo. Y creo que es sumamente importante desde, y lo dijiste, el proceso realmente favorece al tarjetaviente, no al comercio. Entonces, nosotros en Clip, ¿qué hemos hecho? Tenemos que enseñarle al comercio qué es y cómo se come. Empezando con qué tienes que tener de documentación, cómo se defiende. Nosotros le damos el servicio al cliente de decir, o sea, si la resolución del contracargo o de la disputa en este caso llega en tu contra, ¿cómo vamos a apelar contra esto? O sea, irnos hasta procesos de arbitraje, por ejemplo. O sea, hay mucho tema de qué tienes que tener y cómo te defiendes tú, porque realmente entre más estructura tengas desde un inicio, es mejor. Entonces, hay muchos que piensan, oye, pero yo la voy a ganar porque sí le di sí le mandé el producto. ¿A dónde? ¿Cómo compruebas? Yo te puedo decir que te mandé o que me mandaron mi pedido de Halo y resulta que no me ha llegado. Pues el señor me va a decir, yo te lo mandé. Claro. Y yo le voy a decir, pero es que no me llegó. ¿Y quién va a tener la culpa? ¿Él o yo? Está bueno lo que mencionas, José, porque también algo que he conversado con algunos líderes de e-commerce en el pasado es que también una vez que ya el daño ya está hecho, después termina generando fricción en el proceso. Porque una vez que ya tuvieron un impacto negativo en contracargos, aumenta el nivel de seguridad al máximo, que muchas veces termina siendo exagerado desde el punto de vista del usuario, y castigamos un poco el proceso de conversión. Totalmente, y castigas al usuario y castigas al comercio, porque a lo mejor el comercio no va a confiar igual en mí, pero yo estoy diciendo, es que la experiencia que me dio Halo por no mandarme el producto es terrible. Pero ninguno de los dos tenemos aquí o alguno va a tener normalmente, ¿no? Pero está más favorecido hacia mí. Entonces el comercio tiene que realmente decir, ok, ¿qué necesito? ¿Cómo compruebo? ¿Cómo me protejo? Y cómo desde un inicio que me estoy metiendo a esto, voy aprendiendo que existen muchos creativos allá afuera. Entonces tengo que, por más que piense que la persona que me está comprando realmente tiene la intención buena de comprarme, no siempre es así, ¿no? Entonces hay que saber qué evidencias tienes, cómo lo defiendes, y ir recolectando el tema para que no sea... Y apoyar al comercio en el proceso de disputa. Y apoyar al disputa. comercio. El tema de educación. Cuando no te informan cómo está configurándose, qué errores tuviste a la hora de configurar tu método de pago, dónde tuviste que ajustar alguna tuerca, dónde no. Cuando no te dan esa información, es donde genera mucha fricción con el proveedor. Nosotros acabamos de hacer muchos ajustes en nuestras pasarelas.
precisamente por un tema de educación. Nos acercamos, platicamos, vimos que nos hacía falta mucho movimiento, mucho ajuste dentro de nuestras pasarelas de pago. Hicimos cambios, empezamos a ver una disminución en contracargos, empezamos a ver una disminución también en pedidos fraudulentos, vimos un ajuste, pero también nos dimos cuenta que al hacer un ajuste tan fino, descuidamos a otros clientes y los acabamos afectando. Entonces, este tema de estar revisando tu pasarela de pago es, como lo dije hace rato, es de todos los días. No lo puedes haber hecho hace un mes y dejarlo que funcione, porque hoy va a llegar un creativo más, pasado mañana va a llegar otro creativo y tienes que estar haciendo ajustes todos los días. Y Edgar, ser muy creativos. Y monitorear un poco esos ajustes que vas haciendo, Sí, como decías sí. vos, para que no sea cosa de que para matar por ahí la tasa de fraude le termine perjudicando el proceso de la conversión. Entonces, Sí. creo que, como decía Edgar, es importante que a medida que vamos haciendo ajustes sigamos monitoreando y midiendo toda esa información para ver cómo performa, ¿no? Y el comercio nunca deja de aprender. O sea, acuerdo. y lo dije, no hay fórmula o receta secreta para esto. Va a ser completamente distinto los parámetros que tengan ellos, a que tenga yo como comercio, que tenga Santiago como comercio, que incluso tengas tú como comercio. O sea, y hay miles de factores, industrias, tu ticket promedio, tu zona, qué tipo de producto vendes, cómo lo vendes. O sea, hay miles de factores que Es tienes más, que... hasta el mismo producto y la misma marca en diferentes regiones, ¿no? Totalmente, O sea, totalmente, del mismo país. Totalmente. Tenemos que empezar a cerrar, ¿no? Se nos empieza a acabar el tiempo, pero quisiera cerrar con una especie, más que reflexión, es cómo alcanzan a ver ustedes el futuro de los pagos dentro del comercio electrónico, si quieren dejar alguna recomendación, alguna reflexión. Básicamente con eso me gustaría ir cerrando con cada uno de ustedes, y si quieres empezamos por allá, Edgar. Bueno, en México creo que a final de cuentas creo que voy a regresarlo con lo que empezamos. El tema es que los clientes confíen en el comercio y confíen que, lo dijiste bien, Chris, es mucho más fácil que te clonen tu tarjeta en una estación de gasolina a que suceda en un comercio electrónico. Aquí no está sucediendo eso. Lamentablemente también es muy fácil que llegues a sitios falsos, y también es mucho educar al cliente de ten mucho cuidado donde compras, checa el candadito, la URL debe estar bien, etcétera. O sea, todo esto. Una vez dicho esto, que es un tema de educación, yo lo que veo en el futuro es gente mucho más tranquila comprando, utilizando un BNPL, una cartera digital, o simplemente sintiéndose seguro de dejar sus datos, porque los comercios cada vez van a comunicar mejor que son seguros y que no tiene por qué una persona que temer. ¿Y qué es lo que veo más adelante? De verdad, este tema de todo el machine learning que vamos a ir ejecutando eventualmente, y pues eventualmente llegar a un tema de blockchain o algo así que acelere los pagos y que los clientes simplemente no tengan ninguna duda de que su pago está bien ejecutado y está bien cuidado, vamos a decirlo así. De acuerdo. A ver, yo lo dividiría en dos. Uno es, hay que meterse a comercio electrónico. O sea, no tener miedo. No necesitas ser una empresa multinacional para vender en línea. No necesitas tener un equipo gigantesco haciendo esto, y realmente puedes empezar a vender en línea muy rápido. Tener un proveedor que realmente te garantice el educarte, que realmente te garantice el defenderte y que realmente te garantice una experiencia sumamente fácil para esto. Ahora, ¿qué se ve para el futuro? Definitivamente lo que se marca a nivel global. México estamos un poco retrasado, pero también estamos, no diría retrasado, atrasado en el aspecto de pagos electrónicos, pero también vemos una tasa de crecimiento brutal. O sea, vemos un potencial de crecimiento aún más grande. O sea, esto está creciendo muy rápido y va a llegar un punto en el que si no vendes online, no vas a vender. O sea, no es que va a terminar la parte física, porque pues es un tema, somos humanos, claro, y requiere la parte física, ¿no? Pero el crecimiento de un negocio que no venda de manera remota o de manera online, nunca se va a comparar con el que vende online. Entonces, hay que hacerlo. Cada vez hay más tecnología que te defiende de estas transacciones creativas.
Entonces, no hay que tener miedo. Hay que hacerlo, o sea, de una manera guiada y es muy fácil. O sea, tener una plataforma que realmente te ayude a hacer eso, como lo es Clip, por ejemplo, es tu mejor aliado para empezar con el tema de empezar, ¿no? De acuerdo. Sí, yo creo que voy a complementar un poco lo que decía Edgar y José. Sin duda, como venimos hablando, estamos viendo un proceso en México de migración de mucha de la masa todavía que se transacciona en efectivo al mundo digital. Esto se aceleró en los últimos años con la inclusión de nuevos jugadores fintech que empiezan por ahí, que creo que también lo mencionamos, a darle tarjetas a alguien que por ahí antes no tenía la posibilidad. Entonces estamos viendo una aceleración y migración del efectivo hacia medios de pagos digitales y por lo tanto también un incremento y aceleración del e-commerce. También estamos viendo, como decía Edgar, que el usuario empieza a madurar y empieza a madurar en términos de compra de medios de e-commerce, de comercio electrónico, y eso sigue aumentando. Vemos obviamente la tendencia de que va a acelerar lo que es el uso de billeteras digitales, como también mencionó Edgar, o métodos de pago alternativos, podemos decir, como hablábamos de BNPL. Y creo que en el concepto de Machine Learning, con todo lo que está pasando en términos de inteligencia artificial, lo vemos ahora muy, muy importante para todo lo que es control de fraude, ¿no? Como poder analizar en tiempo real un montón de parámetros del momento de compra y poder validar con mucha más exactitud si la persona que está comprando, si José está usando su tarjeta, si es realmente José. Entonces creo que en la región y también en México el tema de que estuvimos hablando de fraude y contracargo sigue siendo un punto de dolor en comercio electrónico y creemos que todo lo que es uso de inteligencia artificial en ese proceso va a ayudar a disminuirlo, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo a lo mejor sumaría en el cierre que estamos en pleno 2025 y hoy la tecnología pues ya no es un factor, ¿no? O sea, hoy la realidad es que hay tecnología para hacer lo que se te ocurra y lo vemos con el boom de la inteligencia artificial y lo que viene. Y el segundo tema que yo diría como una tendencia o el futuro, y más allá del e-commerce per se, es que los comercios y los proveedores de soluciones y servicios tenemos que entender que allá afuera ya hay consumidores, o más bien hay generaciones que ya son nativos digitales. Nosotros de alguna manera, digo, se ven muy bien conservados, muchachos, pero ya estamos, ya somos contemporáneos, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy las nuevas generaciones viven completamente diferente y hoy ya ven el tema de comprar con el teléfono como un commodity. O sea, ya no es un tema de que, ay, voy a comprar en e-commerce. No. Sí. Ya ni lo razonan. Al celular, ya no lo razonan, ya simplemente es un commodity. Entonces tenemos que entender, me parece, como una tendencia importante, que vienen generaciones que hoy ni siquiera estamos dimensionando, ¿no? Y dicho eso, la verdad es que creo que siempre que tengo oportunidad de estar en este tipo de espacios, podríamos seguir hablando horas y horas y horas, ¿no? Es muy curioso que todos los que estamos dentro de este ecosistema nos apasiona lo que hacemos y por eso podemos estar aquí horas, ¿no? Pero lamentablemente el tiempo apremia. Entonces, Santi, José, Edgar, muchísimas gracias por haber sido parte de este espacio, de este primer episodio. Y bueno, nada, a todos los que nos ven en sus oficinas, en sus casas, en sus computadoras, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a la Asociación Mexicana de Venta Online por crear estos espacios y nos vemos en el siguiente episodio.